Este espacio Levántate New York y estos diálogos matutinos, gente importante, trayendo información importante para compartir con los amigos y las amigas que siempre nos dispensan con su atención. Seguimos aquí con Carlos Díaz, él es exfiscal del Distrito Nacional, en su momento también fue defensor público en nuestro país, y en el marco justamente de la temática que teníamos esta mañana, sería bueno, Carlos, luego de darle las bienvenidas al espacio. ¿Cómo está? Gracias, Nurka. Buenos días, Oscar, Maggi, Miguelina. Buenos días. Como usted ha dicho, fui, claro, fiscal del distrito, pero no titular, claro. Ya, ok. Sino parte del equipo de trabajo. Ajá, pero tienes una visión mucho mejor que nosotros de cuál es la situación de la justicia en este momento en la República Dominicana. Es un tiempo interesante que está pasando en la República Dominicana, porque estamos en una tercera ola de reformas, de asentamiento. Ciertamente siempre habrá problemas, pero tenemos un momento bueno porque hay una especie de digitalización, de virtualización también, aunque el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional por la manera en que se hizo la virtualización, que ha sido un buen paso de avance. Sin embargo, la plataforma ya está dispuesta. ¿Y por qué? Porque había primero que solicitar un permiso previo. El presidente de la Suprema lo hizo mediante una resolución del Consejo del Poder Judicial. Y el Poder Judicial no tiene capacidad legislativa. Y allí estuvo, pero fue en el momento de la pandemia. Lo que pasa es que se intentó establecerlo como si fuera una norma legal, okay. El Congreso Álvaro, mediante la forma que establece la Constitución, y evidentemente había quejas porque no se tomó en cuenta otros sectores para la implementación. Y en ese sentido, el Tribunal Constitucional, como es normal, lo declaró porque no tenía la capacidad. Pero hay un consenso de que ese modelo debe instituirse porque beneficia mucho, aunque debe contar, claro, con la anuencia y la participación de otros sectores nacionales, claro. Usted está hablando de juicios virtuales. Sí, de juicios virtuales. En medio de la pandemia. Virtuales. Y también la digitalización, o sea, el que se pueda enviar la documentación por la vía digital, por la internet, por la plataforma. O sea que ya no hay careo cara a cara entre juez, acusado, abogados, todo se hace de forma virtual. No, está suspendido. En esa situación de crisis de la pandemia. Pero esa es la intención. Sí, hacia allá vamos, porque hay consenso de que es beneficioso. Por un lado, claro, en la norma siempre habrá la posibilidad de que si el demandante, el demandado o el acusado, el persecutor, si no quiere la virtualidad, puede optar por la manera presencial. Siempre será un sucedáneo la manera virtual. Ese es el momento, digamos, más renovador. En los demás aspectos se mantiene la estabilidad del funcionario. Claro está, hay una situación que sí es un compromiso nacional, que es el lograr que haya una mayor independencia del servidor judicial dentro del mismo Poder Judicial. Allí hay cierta debilidad con relación a eso. Déjame hacer una pregunta, porque se ha hablado mucho de la independencia de la justicia, pero el Procurador General de la República, o sea, el organigrama de la justicia, la máxima autoridad es el Procurador General de la República, el cual es nombrado por el Presidente de la República. Ahora, existen los jueces, que también son nombrados por el Poder Judicial, o con la intervención del Poder Judicial. ¿Cómo podemos hablar de independencia judicial si todos los dirigentes del Poder Judicial los nombra el presidente? O tiene inclusive hasta una enorme influencia en la nombra de los jueces a partir de la modificación en el 2010. Bueno, lo importante es tratar de desmembrar, analizar el modelo del sistema de justicia dominicano para que se entienda. El sistema de justicia está dividido en dos. Está el Ministerio Público, que es un brazo del Ejecutivo dentro del sistema de justicia. Y está el Poder Judicial, o sea, los tribunales, los jueces, que es propio ya del Poder Judicial. Es lo que conforma el sistema de justicia.
Sí, se podría mantener independiente, porque ese es incluso el modelo que los Estados Unidos tienen, es parecido. El asunto, digamos que es más complejo, tiene más que ver con las características propias de la República Dominicana, digamos que el desarrollo de la democracia, que hay que perfeccionarlo más, pero el presidente Luis Abinader ha dado un paso al frente y ha decidido nombrar, en este caso por una cuestión personal, por un compromiso particular, a una procuradora que viene de fila distinta del partido del gobierno, doña Miriam Germán, que viene de una carrera judicial dilatada y que todos ya tenemos una Díaz, en ese idea sentido, sobre él. hago una Sí. incisa. ¿Cómo ser independiente? ¿Cómo ser, y más o menos como dice Oscar, si he formado parte del sistema anterior? Es decir, porque la propia Miriam, doña Miriam, la propia Jenny Berenice, el propio Camacho han sido parte del sistema judicial de la República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay ese desdoble y ese como querer hacer en este momento y antes no podía. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque eran del sistema. Ahora, ¿qué marca la diferencia para que en este momento podamos ejecutar y en el otro no pudimos? Lo principal, lo esencial, es la conducta que sigue el individuo, la que siguió en el pasado y el compromiso con el presente. En cuanto a la independencia, son las señales que se están dando. De persecución primero, de la corrupción administrativa, del presente y del pasado. Son las señales que se están dando. Y entendemos que sí, que se han dado señales importantes, además del anuncio de una reforma constitucional en el que se plantea la independencia del Ministerio Público, de que el Procurador General de la República no sea escogido por el Presidente de la República, sino por un organismo mayor. Son señales. O elecciones también. Son señales. O elecciones. Digamos, no estoy tan de acuerdo con... ¿Con elecciones no? Bueno, por modelos que hemos tenido en Sudamérica no han funcionado, porque el procurador tiende a candidatearse, quiere ser presidente de la República y utiliza lo que sucedió en Brasil, digamos. Okay. Entonces, un modelo intermedio, a mi parecer, sería mucho más conveniente, que sea el Consejo, tal cual escoge los jueces de la Suprema, que haya un consenso de los sectores políticos importantes, que sea evaluada la conducta, digamos que esa sea una posición intermedia entre ambos, y en el futuro veremos qué sistema sería más conveniente si funciona este modelo. Retomando el tema virtual, retomando el tema virtual en el sistema judicial, ¿lo han adoptado ustedes porque ya los Estados Unidos lo está haciendo, por ejemplo aquí en la Corte No solo Civil? Estados Unidos, muchos países, sí, muchos tuvieron que llegar a causa de la decisión. pandemia, pero ha sido efectivo, o sea, está preparada la comunidad dominicana para poder hacer la realización, o sea, efectiva, que haya un orden. Sí, es un sueño desde hace 15 años. Europa fue el primero, Portugal, que lo adoptó en el sistema, en el proceso civil. Y era un sueño lejano. Lo que hizo la pandemia fue acelerar, porque ya esas ideas estaban, aceleró totalmente y se aprovechó. Y creemos que sí, nosotros vivimos eso y es sorprendente, porque ya el celular, cuando las personas utilizan el celular diariamente, ya estaba siendo adiestrado y no lo sabía. Sí, está Microsoft, claro, está Zoom, o sea, y son fáciles las plataformas, los abogados lograron adaptarse. Claro está, siempre habrá un segmento de la población que se resiste, no es que no pueda, que se resiste al cambio, y eso sucedió también. Y además que provoca cambios, distorsiones en la vida, y eso siempre hay una reacción adversa. Yo creo que la defensa debe ser cara a cara, porque no es lo mismo tú hablarle a un monitor diciéndole al juez, defendiendo a este hombre, a esta mujer, no es lo mismo que la argumentación que tú puedes usar face to face, como dice. Yo estoy muy de acuerdo, señor Díaz, con la ley 133.11, o sea, la independencia del Ministerio Público, porque esta, como usted dice, depende de la moral de la persona, depende de ti. El juez, el Ministerio Público, si quiere ser independiente, o sea, no tiene que rendirle al presidente, porque tiene una administración propia, una independencia, donde tienen sus recursos propios y son independientes, la administración. O sea que va a depender si es
de la moral de la persona. Pero Lo entonces, ¿quién eligen está los pidiendo jueces. recursos? La procuradora dice que es insuficiente el recurso, entonces no está en la realidad. Bueno, pero lo tienen. Lo tienen y tienen Pero independencia. pero no, la ley está no, ahí. no alcanza para eso. Mira, Pero lo que tienen es que pedir entonces más recursos, porque lo mismo sería que lo elige el presidente actualmente, pero si lo eligieran los jueces también tienen a quien deber favores. No, pero Será- ya no es uno, será son eso. varios. En este caso es designado. es Esa el ley aquí ha presidente de la funcionado en República. Estados Unidos y en muchísimos países ha funcionado perfectamente. La de la selección por el La presidente. 133.11, sí, la independencia del Ministerio Público, es la que se está... Escuchemos a Díaz, a ver qué No, dice. la independencia Que arroje luz. nunca será absoluta. Nunca, en ningún, Perfecto. En ninguna área. En ninguna área. Siempre Porque habrá, lo sabemos aquí nosotros. Siempre habrá opiniones de tipo subjetivo, de cómo vemos el mundo, concepción política, y además también, Está la evidentemente, la cuestión material. Pero eso se puede, digamos, regular hasta cierto punto, ¿verdad? Colocarle un mínimo de presupuesto en el que no pueda ser bajado. Siempre habrá, pero la posibilidad de pelear un presupuesto existe en cualquier estado, cualquier nación. Lo que el incumbente debe convencer a la población y convencer a los demás sectores del estado para que el presupuesto sea mayor. Díaz, Y yo creo que se ha logrado en parte. A mí me gustaría, por lo menos, extrapolar un poco. Vemos que con la nueva llegada del cambio y las nuevas entidades y la procuradora doña Miriam Germán, ha habido algunos arrestos, ¿verdad? Pero para muchos han sido inclinados. ¿Cómo se maneja eso a lo interno de la investigación dentro de la Fiscalía? ¿O cómo debe ser manejado a lo interno? Es decir, el hecho de que del mismo paquete solo tengamos unos cuantos y el resto, que también se supone que era parte de este paquete, está fuera. ¿Cómo se da esa dinámica de investigación para que unos sí y otros no? Bueno, habría que estar adentro, pero las investigaciones, en el caso que usted habla de arrestos, creemos que se refiere a los casos de corrupción. Exactamente. Son muy difíciles las investigaciones, son muy difíciles. Y necesita generalmente auditorías, necesita evidencias físicas que puedan aparecer en el menor tiempo posible. Y bueno, con relación a la corrupción del pasado, más largo, sería mucho más difícil, porque recuerden que hemos tenido un gobierno del PLD de casi 20 años. Las que tenemos allí, las que están allí son las más recientes. Lo importante es que haya visos de que en la corrupción del presente sean perseguidas y que sean juzgadas. Y se han dado señales en ese sentido, señales. Pero las investigaciones realmente de corrupción son un poquito difíciles y costosas. Señor Díaz, ¿qué le parece a usted si se separa la justicia ordinaria, que es nombrada y que puede ser nombrada por el presidente, de la investigación de la corrupción estatal? O sea, porque aquí tenemos como una especie de contradicción donde hay un procurador que es nombrado por los grupos políticos o por las cosas, que entonces debe salir a juzgar y a supervisar y buscar crímenes cometidos por sus propios jefes. Entonces, ¿no sería interesante la idea de separar? Porque hay una Cámara de Cuentas, o sea, infuncional. Separar la supervisión de la administración de los recursos del Estado, o sea, los casos de corrupción estatal, de lo que nosotros consideramos la criminalidad común. O sea, ¿qué le parece la idea que algunos países lo han hecho con cierto éxito, otros con menos éxito? Pero es simple y llanamente crear un organismo y completamente independiente que se encargue simple y llanamente de la investigación de los actos de corrupción por parte de los organismos del Estado. Hay una separación administrativa, porque el PETCA, que es el departamento que persigue, lo que trata de hacer eso, especializar los individuos que participan en la investigación. De alguna manera lo que usted plantea se está haciendo, pero a nivel ya institucional de crear un espacio totalmente separado ya sería un poco más difícil y no creo que va a rendir tanto fruto. Tiene que haber niveles de conexión dentro de un mismo organismo, de que haya un individuo que supervise todas las actuaciones que se está haciendo, y ese modelo comenzó, y hace bien, comenzó desde el año 1996, cuando Leonel Fernández entró, y más o menos el mismo, aunque con otro nombre,
y se han dado pasos ligeros de avance. Digamos que este es el periodo en el que se ve mayor sinceridad al momento, pero no es perfecto, claro está. Es un paso más gigante que se ha dado para la persecución de la corrupción, de lo que se ve. Puede hablarse de retaliación, es posible, pero hay tribunales que van a decidir en cuanto a eso, en función de las evidencias que están yendo llevadas. Digamos que es un buen mensaje. Señor Díaz, hay un caso en la República Dominicana que ha llamado la atención de la ciudadanía, que fue la muerte de un joven ahí en el Agro Amor. Lo arrestaron en el Agro Amor, pero ese joven fue, según las investigaciones, lo mataron en el destacamento. En el ministerio está supuesto haber un fiscal, un ayudante a fiscal en cada cuartel. ¿Qué usted opina que sucedió en ese caso? Y si estaba el fiscal. Si se está dando eso, o sea, si todavía. Se está dando que haya un fiscal. Que haya un fiscal y que sucedan esas cosas así, pudiendo haber un fiscal en un destacamento. Desde el año 2009 ya ha habido una separación en términos de la presencia del Ministerio Público en los destacamentos. Se han separado. Hubo un momento en que sí, que había una tendencia a vincular Ministerio Público Policía. La experiencia no fue buena. Ya porque no está los ministerios públicos se contaminaron más de los policías, de las actuaciones policiales, que los policías del Ministerio Público. No, ya no hay. Lo que ha creado la Fiscalía actual son fiscalías comunitarias. ¿Cuál es la misión del Ministerio Público? Para que la gente lo entienda. En la persecución del delito. Es como el jefe de la investigación de los crímenes cometidos. Y la policía realmente es la que investiga. La ejecutora. Pero en función de las directrices que el Ministerio Público le traza. Entonces, lo que aconteció en ese destacamento es lamentable, porque la autopsia reveló que fue torturado. Wow. Incluso hubo una detonación en la cabeza. No habla de disparos, pero habla de una detonación que le quebró, digamos, la parte craneal. Ha sido una tortura. Wow. Y eso conlleva penas muy severas, porque allí hay actos de barbarie, hay torturas que acompañó al homicidio, lleva sanciones de 30 años de prisión. Es imposible llevar un fiscal en cada destacamento porque son muchos. ¿Y el pero presupuesto no hay medidas de supervisión que no se están aplicando, que no resultarían tan costosas. Por ejemplo, instalar una cámara es algo que hoy día no es muy costoso. Claro, el tener quien la maneje, eso sí podría ser, pero en los destacamentos no hay mucho control y por tanto deja expensa a la posible arbitrariedad del que dirige. Pero entonces, ¿qué se puede hacer en ese sentido desde la Procuraduría? La persecución, la orientación, porque recuerda que la policía es un órgano diferente. Entonces, la policía tiene que tomar decisiones internas para regular y supervisar los destacamentos. Lo que queda al Ministerio Público es crear un organismo, perseguir, ¿verdad? Dejar sentado de que una situación como esa no puede presentarse. Es lo que queda de parte del Ministerio Público porque es totalmente reactiva, persigue cuando se presenta. Y de la Nación, una reforma de la policía, evidentemente, una reforma que no solamente vaya en el aspecto material, sino también de formación del policía, de vocación y de control. ¿Y qué es lo que se da, por ejemplo, en el caso de los que todos los días de los casos de violencia doméstica, que muchas mujeres denuncian el caso, pero lamentablemente muchas mujeres caen en ese transcurso por inactividad, inoperancia del Ministerio Público y también de la policía? ¿Qué es lo que pasa? Que no hay un orden y una guía para evitar que esa mujer perezca, como lamentablemente vemos los en mi experiencia diaria, 1, 2, 3, 4, 5 casos. En mi experiencia diaria, no creemos que haya una inoperancia. El sistema está sensibilizado. De hecho, yo creo que hay una mayor reacción de la esperada, de la querida. Los sometimientos por violencia de género son muchos. Lo que pasa es que en la sociedad la violencia de género intrafamiliar rebasa. Hay una cuestión cultural vinculada que en términos social se está
tratando de corregir, que viene del hogar, que viene de la formación, el cambio que la sociedad experimenta en función de que la mujer juega un papel importante en la construcción de riqueza y en la dirección de la familia. Y hay cierta incompresión en ese sentido. Y ahí se genera el conflicto. El problema es mucho más grave que la solución judicial. Es más grave que eso. Pero a nivel de medida debe haber una mayor inversión en casa de acogida, en formación. Todo eso implica gastos. Una intervención, permiso. La Procuraduría entiende o trabaja para la educación intermedia, porque muchas veces hablamos de las consecuencias, pero no de las causas. ¿Hay algún tipo de educación que se emita para los jóvenes? Porque hay un alto porcentaje de criminalidad en la juventud dominicana. Entonces veo que se rebusca mucho. Aquí en las universidades todo es muy llano, muy sencillo. Entonces a veces la gente no entiende en un lenguaje tan complicado. Y si ustedes emiten información a la educación intermedia en República Dominicana. El sistema de justicia emite información a nivel general. Eso es lo que hace. No hay un programa específico para la educación intermedia. Es un compromiso ya del Ministerio de Educación como tal, porque tiene que ver con los programas. Interviene más en la formación académica, científica, pero hay en los debates se pretende incluir normas de educación de tipo ciudadana, ¿verdad? Moral y cívica, que estuvo fuera. Entonces hay una intención de incluirla nuevamente. Claro, el asunto rebasa mucho más a eso. El asunto rebasa porque tiene que ver un seguimiento familiar en cuanto a ello. El conocimiento de que en la dirección familiar son dos y en los hijos rebasa. Y ese tipo de problemas no solamente lo tenemos entonces ya. Tendremos que hacer de nuevo la sociedad dominicana, doctor. Tendremos que hacer de nuevo la sociedad dominicana, pero, porque no hay pero forma. poco a poco. De hecho, miren este escenario. Este escenario tenemos mayoría damas. O sea, la comunidad ha ido creciendo, pero no son pasos revolucionarios, son poquito a poquito. Pero la violencia nunca va a desaparecer. Pero lo que queremos que disminuya la mínima expresión. Aquí yo lo hubiera demandado a usted. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted sabe que yo no soy un damo hoy? Sí, no. Pero ya eso es parte de la intimidad. Eso es no. Porque vemos objetivamente esas son las cosas. Ok, la pregunta es la siguiente. Haga su pregunta, señor. ¿Ha usted notado grandes cambios o cambios significativos entre, no voy a decir la aplicación, entre la concepción de la independencia, entre la aplicación de la justicia, entre gobiernos anteriores y el actual? O sea, ¿qué cambio significativo usted a nivel de transparencia, pulcridad, institucionalidad? O sea, porque nosotros vemos que los números de criminalidad siguen básicamente. Entonces, ¿cree usted que han habido cambios realmente en el, inclusive New que estuvo hablando como que hay una selectividad en los casos de la construcción, que los gobiernos anteriores son perseguidos severamente, pero los nuevos como que es una apreciación o es una realidad eso? Yo creo que es una realidad relativa. No son pasos gigantes, son pequeños pasos, pero aun cuando haya selectividad, hay algo. En el pasado no tuvimos mucho. Señor Díaz, en Miguelina habló de la criminalidad y eso me trajo algo que sucedió allá en República Dominicana, que fue un caso que hubo un catedrático que mataron ahí en la universidad, el Junior, que era abogado catedrático, que tuvo ahí un caso con la ONSA y eso. Ese abogado, según hemos investigado, ustedes estudiaron juntos. Me gustaría saber qué sucedió, si tiene conocimiento, qué pasó con ese caso, qué se determinó. ¿La familia retiró
No, pero el proceso continúa. ¿Continuó? Ok. Continúa. La familia, no entendemos qué sucedió pasó? allí. Ellos expresaron que como en los casos de los supuestos autores intelectuales fueron excluidos, entienden que no valía la pena mantenerse. Esa fue la justificación que dieron ellos. Pero los autores materiales están siendo procesados y están en un tribunal de la República Dominicana. Pero están presos. Están privados de libertad, sí. Yo Están en la recibí mayoría, varios sí. videos, de hecho, de ese caso que fue del juez, que avergonzó mucho a nuestra comunidad dominicana, pero entiendo que esto fue como un problema ya por economías, o sea, es lo que yo entendí con los videos que analicé. Se sigue ese proceso, ojalá que puedan A mí me gustaría saber qué determina con estos casos que son a veces rimbombantes, que llegan a los media, como le decimos, pero que se enfrían y entonces el Ministerio Público o la Procuraduría no sigue los procedimientos, o entendemos que así es. Por ejemplo, me gustaría saber qué pasa en el caso del el oficial de la Fuerza Aérea que fue muerto por policías no recuerdo ahora bien la comunidad, en Mao creo, en Mao. Me gustaría también saber qué pasa con esa niña que se desapareció y que hubo las imágenes en las que el canasto, incluso el propio hombre que secuestró a la niña, dice que se llevó a la niña. Entonces, ¿qué pasa con el caso de los pastores que venían de la iglesia, que todavía no se sabe qué ha pasado con esos policías? Es decir, ¿qué determina que el Ministerio Público, que la justicia dominicana aplique la justicia cuando están las evidencias? Entonces, pero uno ve largas y largas y no se aplica como debe ser la justicia en los casos. Y ni se investiga tampoco, no nos dicen nada. Una cosa es el seguimiento que los medios de comunicación le den y otra cosa la investigación que se está llevando a cabo. ¿Usted cree que se está investigando en esos casos? Sí, sí, claro. Por ejemplo, del caso de los pastores, ya la acusación fue presentada. Entonces, están esperando ya que el juez de la instrucción conozca el proceso. Eso es en Villa Altagracia. En Villa Altagracia. En el caso del coronel, como es en Mao, no le he dado suficiente seguimiento, pero creo que la persona sigue en privada libertad, los policías. Pero mi pregunta es, Díaz, porque el asunto es que hay una trama en eso. Es decir, para que ese oficial de la Fuerza Aérea haya caído abatido, debe haber una trama anterior a todo eso. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los pastores de Villa Altagracia, también hay una trama. Es decir, quién dio la orden, dónde está, pero entonces solamente seleccionamos y cogemos a los de abajo. Es decir, ¿en qué momento la justicia dominicana actuará conforme a los casos y nos da una respuesta que ciertamente traiga la verdad consigo? Porque solamente nos dan pañitos tibios. Bueno, tiene mucho que ver con la madurez, con el compromiso al trabajo. Claro, uno puede pensar que en un caso determinado hay una conspiración, pero quien está manejando la investigación debe tener los elementos que indiquen esa situación, de si, por ejemplo, en el caso de los pastores, si tiene que ver con algo más grande, en el caso que hubo una persecución por confusión, tiene que haber evidencia que lleven a si había una persecución realmente por la moto que supuestamente se perdió, o es otra cosa que había detrás. Pero para eso tiene que haber evidencia que el Ministerio Público pueda hacer y un compromiso de querer llegar a la verdad, más allá de lo evidente, ¿verdad? Profundizar y romper barreras. Tiene mucho que ver con un compromiso de querer hacer algo distinto, y eso es lo que aspiramos todos nosotros, ¿verdad? Claro, en cualquier comunidad. Bueno, vamos a agradecer la participación en esta mañana de Carlos Díaz, exfiscal del Distrito Nacional de la República Dominicana, por habernos dispensado este tiempo, adjunto, sí. Y su mensaje está de visita aquí en Nueva York, su mensaje para los y las dominicanas, para que veamos y valoremos como se merece todo este proceso que se está dando en la justicia dominicana, que auguramos sea exitoso y para beneficio de los que la necesitan, porque la justicia debe actuar para aquellos que lo necesitan. Así es, para que la sociedad dominicana pueda crecer, tiene que tener instituciones judiciales transparentes y seguras y estables.
Y en ese sentido, la República Dominicana viene dando pasos hacia allá. No es perfecta, se dan pasos hacia atrás, pasos adelante, pero es la aspiración de los dominicanos a tener un poder judicial independiente, de jueces que no den decisiones por la presión popular o la presión estatal, jueces comprometidos, y en un ministerio público, en el caso de la persecución penal, que sin cortapisa pueda realizar investigaciones serias y que lleven realmente a los que hayan cometido delitos a prisión, que es lo que merece para garantizar una República Dominicana más pacífica y más armónica. Así es, señores. Gracias a Carlos Díaz por habernos dispensado este tiempo. Vamos a la pausa, retornamos con todo lo que resta de ese espacio de Levántate New York. No se muevan, todavía falta.